Pocas historias nos dejarán con la sangre helada. Te presento el caso de Eric Smith, el asesino pelirrojo. Eric nació el 22 de enero de 1980 en el condado de Steuben, Nueva York. Creció con varios complejos. Tenía orejas de soplillo, era pelirrojo, usaba gafas gruesas y tenía pecas por todo el cuerpo. Su apariencia atrajo la atención de los abusivos del colegio, que no cesaban de acosarle. Durante años sufrió el abuso verbal y físico de sus compañeros, que le hicieron sentir débil y vulnerable. Empecé a creer que yo no era nada más que un don nadie. Mi visión de la vida era oscura. Sentía que ir al colegio era ir al infierno, porque eso es lo que era para mí. Describió el propio Smith en la cárcel en su etapa adulta. No se sentía un niño querido y fue conteniendo su ira hasta que explotó y cometió el crimen. Eric presentaba un síndrome poco común denominado trastorno explosivo intermitente. Tenía problemas en casa, de eso los especialistas estaban casi seguros por la naturaleza sexual de su crimen. Todo apunta a que su hermana mayor, Stacy, había sufrido abusos sexuales por parte de su padrastro. A esto habría que sumarle el que siempre se sintió menospreciado por su familia adoptiva. Días antes del asesinato, Eric había llegado a casa enfadado y nervioso. Pidió ayuda a su padre, que le aconsejó golpear el saco de boxeo que tenían en el garage. Minutos más tarde, regresó con las manos ensangrentadas, diciendo que había golpeado un árbol un par de veces. El 2 de agosto de 1993, Eric estaba montando su bicicleta en un campamento de verano en un parque local, y el niño de 4 años de edad, Derek Robbie, estaba caminando en el mismo campamento. Smith vio a Robbie y lo llevó a una zona boscosa muy lejana. Ahí, Smith lo estranguló, golpeó al niño con una gran roca en la cabeza, lo desnudó y lo violó con una rama, lo que causó que el perfil del criminal fuera asociado a un adulto con conductas sexuales desviadas. El modus operandi que había elegido Eric sobrepasaba los límites de la razón para un joven de 13 años. Cuando terminó, tomó la bolsa con el almuerzo de Derek, aplastó un plátano, echó varios tragos de Kool-Aid y derramó el resto sobre el cadáver. 4 horas de búsqueda bastaron para localizar sus restos en un camino entre el bosque y su casa. La investigación se inició entrevistando a todo aquel que pudiese haber visto a la víctima el día del crimen. Eric era uno de ellos, así que cuando la policía se presentó en su domicilio, el asesino comenzó a ponerse nervioso. «¿Crees que yo lo maté, verdad?», murmuró mientras sus manos temblaban. Tras un breve descanso en el que su padre le sirvió un vaso de Kool-Aid, Eric se limitó a tirarla al suelo. Es entonces cuando se percatan de que él sabía lo que había ocurrido a Derek. Al día siguiente, las autoridades piden al joven que se les lleve con su bicicleta al lugar donde había visto por última vez al niño. Eric les conduce directamente al paraje donde había acabado con la vida del niño. No obstante, y previo a este hecho, una de sus vecinas, Marlene Heschel, informó de que el muchacho le había hecho preguntas extrañas, como qué pasaría si el asesino resultase ser un niño, o en qué consistía y qué podría saberse con una prueba de ADN. Durante el juicio se plantea la posibilidad de que Eric sufriese una enfermedad mental grave. Así intentó rectificarlo su propia madre cuando explicó que su hijo le contó que no sabía por qué había matado a aquel chico. Argumentaba que él era consciente del mal que había hecho y que por lo tanto, ante la ley, sigue siendo responsable de lo que hizo. Cuando Eric escuchaba tales argumentos, su rostro no presentaba ningún signo de emoción, ni siquiera remordimiento. Sin embargo, hubo momentos en el que el jurado fue testigo del carácter del presunto homicida. El adolescente protagonizó varias rabietas y llegó a golpearse la cabeza contra el suelo. Sus problemas para hablar no le favorecieron en absoluto.
a pesar de que la fiscalía le había puesto contra la pared en varias ocasiones. La única pregunta que jamás logró responder fue ¿por qué mató a Derrick? El 16 de agosto de 1994 le condenaron por asesinato en segundo grado y lo sentenciaron a la pena máxima para un menor de edad. En aquel momento era de un mínimo de 9 años de prisión a cadena perpetua. 10 años después se celebró una audiencia a puerta cerrada para valorar la libertad condicional del acusado. Durante la visita, Eric pidió perdón a la familia de Derrick por haberles quitado a su hijo. Si pudiese volver el tiempo, me gustaría cambiarme por Derrick y soportar todo el dolor que les he causado. Pese a los esfuerzos de su defensa, todos y cada uno de los recursos para conseguir su libertad condicional le han sido denegados. Hasta 2001 estuvo en una prisión de máxima seguridad y a partir de entonces fue transferido a diferentes centros con seguridad media. Si este material ha sido de tu agrado, por favor, apóyame dándome like y suscribiéndote. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido del canal. Compártelo con todos tus contactos para hacer de esta la congregación más grande y sólida de todas. Si tienes alguna historia que te gustaría que contara, envíalo al correo que aparece en la descripción del video. Sígueme en mis redes sociales para descubrir más contenido que te erizará la piel. Soy Yael Aira. Los veré muy pronto.